Nicolás Moraz, el conocido libertario argentino, anunció luego de una censura en contra de sus medios de comunicación una acción legal, una demanda en contra de Google, que son los propietarios de YouTube, a la vez que Google está subordinado a la gran compañía Alphabet. Y todo esto se da en el contexto asociado a la libertad de expresión y los problemas que se están dando alrededor de ella en todo el mundo. Y que más allá de ser una situación puntual, tiene un contexto geopolítico muy importante, que son las llamadas guerras de información, que están llegando tanto en el mundo angloparlante como hispanoparlante, y que tiene que ver no solo con un tema de ciertos mensajes, sino que tiene un efecto político real y una razón por la cual los grupos de poder de distintos países están impulsando normas cada vez más duras con respecto a todo tipo de discursos. Todo eso lo vemos a continuación. Nicolás Moraz hace poco anunció una demanda en contra de Google que vamos a analizar por qué se da y por qué esto es relevante a nivel internacional para cualquiera que esté escuchando cualquier país, incluso a nivel internacional. Él anunció y dijo: he decidido ir a juicio contra Google por la desmonetización arbitraria de mis canales de YouTube, Los Liberales y Nicolás Moraz. Ok, fundada en discriminación por razones políticas e incumplimiento de sus propias normas. Y esto se da en un contexto en que sus medios de comunicación en YouTube, donde él tenía su presencia principal, fueron desmonetizados y en muchos casos afectando su negocio porque él producía numerosos videos de información con una perspectiva más bien liberal y libertaria, a la vez que empleaba a numerosas personas haciendo documentales, exponiendo materias internacionales, muchas veces investigaciones que podían incomodar a ciertos grupos de poder, no solo de estructura local política, sino de nivel internacional. Y es muy probable, tomando en cuenta que la razón por la cual se bajó su estructura de video, su mensaje, fue más bien arbitraria, que haya sido por la molestia de algunas de las personas de poder que estaban asociados a esto con el mensaje que él daba, siendo que su primer caso de censura y desmonetización total fue por un análisis que él realizó con respecto a una nota de diarios estadounidenses con respecto a por qué no había suficientes personas negras en la selección de fútbol argentina, en el cual analizaba por qué se da esa situación, pero YouTube tiene una situación por sus algoritmos automáticos que colocar a veces ciertas palabras o etiquetas en títulos o en descripción de video puede llevar a que asuma que es contenido, como llaman, odioso, y por lo tanto se desmonetiza automáticamente, pero eventualmente no se le ha dado una devolución de la situación y por lo tanto sigue con esta sanción que es probable por molestias de grupos de poder. Ahora, ¿por qué es esto? Esto no es únicamente en materia política, estamos viendo una serie de censuras que se están dando en todo ámbito. En particular, hemos visto que hay censuras asociadas también a los juegos. Aquellos que no hablan ni siquiera de temas políticos, sino que de juegos. Al mismo tiempo ha habido censuras hace algún tiempo en el mundo anglosajón para aquellos que crean contenido de derecha y más bien conservador, como también para aquellos que crean contenido de izquierda, pero de sectores más radicales. Y la pregunta es por qué se está dando todo esto. Todo esto comienza, para hacer un contexto, y vamos a ver la razón de esto, cuando YouTube y todos sus medios asociados no eran tan censuradores. En su momento incluso, hay que recordarlo, cuando YouTube comenzó tenía una de las plataformas de libertad de expresión más libres y puras de todo el mundo. ¿Cuándo se dio esto? Esto comenzó hace ya casi una década, cuando al crecer YouTube y tener cada vez un impacto mayor, y no solo en materias no políticas, sino en el mundo político, empezó a generar la molestia, primero, de sectores políticos de la izquierda progresista estadounidense. Porque ellos empezaron a argumentar que como había creadores de contenido de derecha, más bien de sectores más conservadores en el mundo anglosajón, que estaban impulsando discursos de odio, que es un concepto bien arbitrario, pero que se repite en distintas partes del mundo, había que limitarlo o censurarlo porque era dañino para la sociedad. Más allá de los discursos con lenguaje bonito que se dan en distintos países, esta fue la clásica idea de eventualmente empezar a buscar censurar al que piensa distinto porque no estás de acuerdo con él. Es tan simple como eso, una tendencia bastante autoritaria, pero que en numerosas ideologías está donde intentas callar al que no piensa como tú. Y eso se empezó a dar y generó numerosos escándalos en su momento en Estados Unidos sobre esta situación. Pero ante los reclamos por parte de la derecha estadounidense y eventualmente algunas peticiones de censura de sectores políticos de ahí, en vez de igualar la cancha diciendo no vamos a censurar ningún discurso, sino que vamos a dar libertad de expresión total, se empezaron a implementar estructuras de censura también contra sectores de izquierda. Y en los últimos tiempos, porque esto es más bien reciente, se han empezado a censurar, principalmente en el mundo anglosajón, y vamos a ver por qué en el mundo hispano ocurre, pero menos común. Se empezó a hacer también contra comunistas, anarcocolectivistas, simultáneamente después a sectores progresistas estadounidenses, y aquellos que han sido menos afectados por todo esto son aquellos que están dentro de la burbuja que algunos llamarían lo aceptable del mundo estadounidense, que son sectores que apoyan al Partido Republicano o Demócrata, pero en sus sectores más, no diría centristas, pero menos radicales. Y lo mismo ocurre a veces en Europa o en Inglaterra.
donde se acepta aquello que está dentro del espectro políticamente aceptado. Por lo tanto, esta estructura de censura que realiza YouTube está establecida, y hacen también Facebook y otros medios, también Twitter en su momento, en base a parámetros políticos del respectivo país. Entonces, todo esto hay que entender que comenzó por presiones del mundo político ante una compañía privada que antes no hacía eso. ¿Está YouTube autorizado para esto? Si estuvieran sus reglas desde el inicio que van a aplicar esos parámetros, efectivamente uno entra de manera voluntaria en una estructura privada y podrían hacerlo. El problema con YouTube es que tiene unos parámetros generales y en muchos casos arbitrarios de cambio que no están muy bien justificados. Pero como también tiene en casos respaldo político, lo realiza por eso. Y es dudoso si esto lo hacen simplemente por motivos propios personales, aunque es muy probable que lo hagan por motivos políticos. Tanto así que la directora de YouTube, que es Susan Wojcicki, anunció que están haciendo herramientas para que en temas políticos y científicos, porque especialmente con la pandemia enfocaron esto para aquellos que eran antivacunas o cuestionaban estructuras médicas, más allá de que en el último tiempo han salido numerosos cuestionamientos oficiales a, por ejemplo, las vacunas de Pfizer por su falta de test que hicieron, como al mismo tiempo de escándalos asociados a ello, que se está investigando incluso ahora a nivel judicial en varios países. Bueno, anunciaron que para evitar desinformación con versiones no oficiales, se estarán implementando estructuras de censura de mensajes científicos y políticos cuestionables, como también herramientas que aunque no censuran, iban a recomendar menos para que se vea menos ese tipo de cosas. Todo esto en gran medida por presión política probablemente, y que esto lo anunciaron en el Foro de Davos, un foro mundial donde numerosos líderes políticos y económicos corporativistas de todo el mundo se reúnen dando mensajes algo preocupantes, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué lo hacen? ¿Es solo porque les molesta? ¿Porque, ay, me molestó lo que dijiste, Lini, y censuran? No, todo esto tiene un factor de poder y geopolítico. Y el mejor ejemplo para darnos cuenta de esto es lo que ocurre en Rusia y en China. China tiene actualmente un sistema de Internet completamente controlado por el Estado y cerrado, aparte de la Internet mundial. ¿Por qué es eso? Porque su gobierno, a través de esto, puede controlar las narrativas por completo que se da a su población y por lo tanto es más fácil subordinarla, controlarla y hacer que le hagan caso a su estructura política. ¿Por qué? Porque sus redes sociales no son libres. Puede haber gente que empieza a decir cosas que molesten al gobierno y se censuran y se eliminan por completo y tienen millones de personas enfocadas en su trabajo en redes sociales para controlar lo que se dice. Todos los medios de comunicación ahí son estatales y por lo tanto de esa manera controlan toda la narrativa y así pueden manipular y controlar a la población para seguir sus directrices económicas, políticas o incluso a nivel internacional en caso de un conflicto. Rusia está intentando transitar de un Internet abierto que cada vez censura más a un Internet aparte como lo hace China, por la misma razón. Tiene una estructura sumamente dictatorial, Putin es muy autoritario y para evitar lo que llama influencias perversas del resto del mundo, se intenta apartar y así el gobierno puede controlar el pensamiento político, económico y cultural de su población para que subordinarlo al interés de sus grupos de poder. Y en gran medida esto es lo que ocurre cuando es de manera más directa, más explícita la censura y control. Pero como en Occidente esas estructuras es más difícil hacerlo y es más cuestionable que lo hacen, se intenta controlar la narrativa de otra manera. Se hacen consensos, aunque por fuera parezca que tengan diferencia entre grupos de centro izquierda y derecha, y a veces de derecha y izquierda, para controlar a la población en ciertos puntos. Y en medio de esa estructura lo que vemos es que se empiezan a impulsar ciertos discursos que en numerosos países se han escuchado. Se empieza a hablar que hay discursos de odio, que esto es peligroso, y siempre con la idea de que es por el bien de la sociedad la censura. Eso es de la izquierda. Pero a veces llegan también sectores de derecha y usan también estructuras de censura, pero con discursos distintos. Ya no es el discurso de odio, ahora es porque es un discurso antipatriota. Es peligroso para la seguridad nacional o para defender las costumbres. Y es la idea simple de censurar para que de esa manera se pueda imponer por la fuerza un mensaje político. Sumamente preocupante. Y en muchos países se han intentado empujar leyes así. Recientemente en Chile se han intentado impulsar leyes para censurar lo que se llaman los discursos de odio, impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric y en particular por la vocera Camila Vallejo, que incluso firmó a nivel internacional un acuerdo para empujar eso a nivel internacional. La única razón por la cual en Chile no se logran esas censuras no es porque no quiera, sino porque no hay un consenso entre los distintos sectores políticos para ponerse de acuerdo en qué se quiere censurar. En el pasado, cuando había consenso sobre ciertas cosas que se quería censurar, lo hacían. Hay que recordar, por ejemplo, las censuras que hicieron en Chile por izquierda y derecha a la película La Pasión de Cristo.
censurado porque en esa época había una conciencia moral más conservadora que impulsó esa censura. Y lo que ocurre en Estados Unidos es que los grupos de poder corporativos y también políticos de izquierda y derecha que dominan el Partido Demócrata y Republicano tienen un consenso sobre ciertas cosas que quieren censurar. Y eventualmente YouTube incluso ha terminado censurando a aquellos que digan garabatos, profanidades, una serie de cosas que puedan sonar mal por miedo a que eventualmente sus publicistas, o sea, las compañías, paren de pagar publicidad y les afecte el negocio. Todo esto porque se ha empujado una cultura en el último tiempo de intolerancia a mensajes que se puedan considerar no aceptables. Y es en razón de eso. Y como pueden ver, tiene un efecto geopolítico importante, porque si tú controlas la narrativa, puedes dirigir a la población. Y aquellos que están contra las estructuras de poder establecidas y que dan mensajes que no están necesariamente de acuerdo a los gobernantes, van contra esa narrativa. Para un político es mucho más fácil ser corrupto si nadie lo cuestiona. También es mucho más fácil decirle a la población que haga algo, aunque sea injusto, si es que todos los medios dicen lo mismo. Si tienen un control directo, ya sea a través del Estado mismo o a través de grupos corporativos vinculados con el Estado de manera directa o indirecta. Es por eso que se impulsa. Y a nivel geopolítico, esto tiene la influencia de querer moldear la cultura, como también poder dirigir a la población a guerras, de acciones económicas o transformaciones que grupos de élite política y económica quieran realizar. Esa es la razón. Y es por eso que es tan importante que ojalá tenga un buen resultado las acciones que está tomando Nicolás Morá. De todas maneras, le mandamos todos los saludos en por lo que ha sufrido. Y vamos a poner en la descripción de este programa, como también en el comentario fijado, su canal de YouTube nuevo que ustedes van a poder ver para que puedan también seguirlo si es que les interesa su contenido. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. Y también aprovecho de recordarles que pueden recomendarme temas de carácter internacional que puedan ser relevantes para este canal en los comentarios que se encuentran abajo. Nos veremos más adelante. Hasta luego.